Hola niños, niñas, adultos, jóvenes, ancianos, cualquier persona que ve este video, ya saben el discurso de que cualquiera puede ver estos videos y cualquiera que llegue a estos videos no lo hace por casualidad, sino que lo hace por voluntad del Señor que quiere que puedan escuchar una palabra de Él. Le damos gracias al Señor porque ya está terminando la semana, porque es día domingo, así que espero que tengan mucho ánimo por eso. Normalmente la gente como que se desanima cuando termina la semana, cuando termina el fin de semana, porque ya no puede descansar tanto, porque el día siguiente es lunes. Pero nosotros siempre le damos gracias al Señor, por ejemplo, cuando termina el año. Termina un año y lanzan fuegos artificiales, celebramos con un picoteo, celebramos de distintas formas y como cristianos nosotros solemos darle gracias al Señor porque pudimos ver su bondad durante el año. Al final son solo días que cambian, no cambia nuestra vida, no cambia, por supuesto que no cambia Dios, no cambia muchas cosas en realidad más que una fecha. Terminar 2021, cambiarle un numerito y que sea 2022. Pero igual agradecemos al Señor. Y nos emocionamos y celebramos, porque no hacemos lo mismo cuando termina la semana en vez de quejarnos de que al día siguiente es lunes. Y más allá todavía, cuando termina un día tenemos que agradecerle al Señor. Cuando nos vamos a dormir y decimos, Señor, gracias porque en este día pude hacer las cosas que tenía que hacer y ahora voy a dormir, voy a descansar. Y más allá, cuando termina una hora, cuando termina un minuto, cuando terminamos de hacer cada cosa que tenemos que hacer o que hacemos porque queremos, deberíamos agradecer al Señor, porque es gracias a Él que podemos hacer esas cosas, es gracias a Él que podemos terminar nuestras actividades, nuestros minutos, nuestras horas, nuestros días, nuestras semanas, nuestros meses, nuestros años. Gracias al Señor podemos hacer todas esas cosas. Puede que, como dije, sean solo cambios de fecha, cambios de hora en el reloj, pero si nos ponemos a analizar cómo son las cosas que Dios hace, no es la fecha o el término de una hora por la que agradecemos, sino porque en cada instancia, en cada segundo, en cada momento podemos ver la mano de Dios obrando en nosotros, ya sea a través de perdón, ya sea a través de sanidad, ya sea a través de quitarnos el temor, ya sea a través de cualquier cosa, podemos ver la mano del Señor. Así que si estamos agradecidos, digámoslo y cantémosle y digámosle al mundo también qué es lo que Él ha hecho por nosotros, que es justamente lo que estamos viendo en esta clase de escuela dominical. Y también vamos a verlo el día de hoy, algo más por lo que agradecer. La semana antepasada, porque la semana pasada fue presencial, vimos la muerte de Jesús. Leímos el libro de Juan y leímos que la muerte de Jesús no fue fingida, no tuvo que ser acelerada, sino que se comprobó que ella estaba muerto antes de que le tuvieran que romper las piernas para que acabara de morir. Y vimos que Jesús murió. Pero ya sabemos, esto es un spoiler enorme, que sabemos o porque somos cristianos, o por cultura general, o por muchas cosas. Sabemos que esto no acaba aquí, que Jesús no acabó muerto, y los discípulos no se dispersaron y desaparecieron por siempre, sino que sabemos que Jesús posteriormente resucitó y sus discípulos se reunieron después de haber sido separados. Se reunieron y comenzaron a predicar el Evangelio y se expandió por el mundo y llegó hasta nosotros el día de hoy y nosotros tenemos la misión de seguirlo expandiendo. Pero obviamente no fue que murió y enseguida resucitó. Sabemos que pasaron 3 días entre estos dos eventos y ahora vamos a ver qué es lo que comenzó a suceder inmediatamente después de que murió. Vamos a leer de nuevo Juan 19, versículo 38, que tiene en mi Biblia por título Entierro de Jesús. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús de la cruz. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, como te decíamos, por todo lo que tú haces, por todo aquello en lo que podemos ver tu mano. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor.
Y gracias, Señor mío, porque nos hablas. A pesar de que quizás no lo merecemos, a pesar de que quizás no siempre buscamos escucharte con toda nuestra pasión, cuando nos disponemos a abrir nuestros oídos para recibir una palabra tuya, Señor mío, tú no te quedas callado, sino que gustoso, Señor mío, lleno de amor, nos hablas justo lo que tenemos que oír. Te pido que no sea diferente en esta ocasión, te pido, Espíritu Santo, que abra nuestro entendimiento para poder comprender lo que tienes para nuestras vidas en esta mañana, o tarde, o noche, o la hora en la que sea que cualquiera vea este video. Esta oración sirve para cualquier momento. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos aquí entonces a un hombre llamado José de Arimatea, que significa que José era de Arimatea, que si lo tomáramos fuera de contexto, si no leyéramos absolutamente todo lo que acabamos de leer, podríamos pensar que quizá era una especie de ladrón que quería robarse el cuerpo de Jesús. Imaginemos que lo vemos sin haber leído que pidió permiso a Pilato, lo vemos sacando el cuerpo de Jesús de la cruz y decimos, este tipo se quiere robar el cuerpo, ¿por qué se lo está llevando? Me recuerda, por ejemplo, a una película en la que un hombre tiene el manto de Jesús y mata a otro pensando que con el manto va a poder revivirlo. Podríamos, si viéramos a José de Arimatea sacando el cuerpo de Jesús, pensar, ya, este hombre quizás se está robando el cuerpo porque piensa que el cuerpo de Jesús tiene poderes milagrosos y va a poder sanar enfermedades, va a poder quizá obtener prosperidad, o quizá cuánta cosa que sabemos que no es así. La película, este hombre que tenía el manto de Jesús lo quiere usar para resucitar a una persona, no lo consigue porque no es el manto del Señor el que tenía poder. Por ejemplo, no es el manto del Señor el que detuvo el flujo de sangre de esa mujer que lo tocó, sino que era el poder de Jesús manifestado por la fe de la mujer. No es que los objetos ni que el cuerpo de Jesús fuera de una forma distinta, de una forma especial que permitiera hacer milagros. Jesús era tan humano como tú, Jesús era tan humano como yo y como todos en el mundo. Ese era un comentario que quería hacer. Podría una persona que lo viera sacando el cuerpo de Jesús pensar que se lo quería robar para quién sabe qué cosa. Pero no. Dice aquí que primero lo pidió a Pilato, le pidió permiso para poder bajar este cuerpo. Y leemos además que era un discípulo de Jesús, un discípulo secreto, que ya vamos a hablar sobre eso. Y como ustedes sabrán, y como lo adelantaba con el título que tienen estos versículos en mi Biblia, Entierro de Jesús, este hombre quería bajar el cuerpo para poder darle un entierro digno a Jesús. Hay algunas personas que consideran que cuando mueran, sus seres queridos y sus seres cercanos no deberían darles un trato demasiado especial, porque ya no son ellos los que están ahí, ya no es sino un cuerpo que se va a descomponer, el que se encuentra ahí, y el alma humana está en otro lugar ya. Gente que piensa que quizás deberían ahorrarse esto de ir a visitar la tumba, dejar flores y todo eso. Y por supuesto está bien ese pensamiento para quien lo quiera adoptar. Quien no quiera adoptar esa forma de pensar también está bien. Si alguien quiere visitar la tumba o dejar flores para recordar a sus seres queridos, está muy bien. Pero en el caso de Jesús era algo distinto. Creo que por una parte, por lo que va a suceder después, es necesario darle una sepultura, y por otra, siendo una persona tan especial, y no me refiero a una buena persona simplemente, sino que siendo Dios que se sacrificó por nosotros en esa cruz, creo que era bastante necesario darle este trato, no dejar que se quedara allí colgado, no dejar que se lo llevaran a cualquier lugar para deshacerse de su cuerpo, sino darle un entierro digno, o una sepultura en realidad, porque no lo enterraron. Era necesario entonces, como digo, por ser Jesús, y como decía antes, aquellos que eran colgados de un madero eran considerados malditos. Ya creo que su vida acabó con suficiente humillación como para
seguirlo humillando incluso después de la muerte, lanzando su cuerpo a cualquier lugar. Y el que se encargó de esto fue este hombre que ya leímos, se llama José de Arimatea. Pero no estuvo él solo, sino que también había un hombre llamado Nicodemo, que probablemente ese nombre le suena conocido, que dice el versículo 39. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Ese hombre de Juan 3, que le pregunta a Jesús, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Soy un hombre viejo, no puedo volver al vientre de mi madre y volver a nacer. Ese hombre que aparece en ese capítulo de Juan, que tanto conocemos por Juan 3:16, y que se nos olvida a veces el contexto de ese versículo, el contexto en el que se dice esa famosa frase, que era que este hombre, este fariseo, había ido a ver a Jesús para preguntarle cosas. Tanto Nicodemo como José de Arimatea eran discípulos secretos. Esa es la razón por la que Nicodemo había ido de noche, porque si iba de día se hubiera expuesto a que supieran que estaba consultando con Jesús, aquel a quien los fariseos en general detestaban. Pero aquí están José de Arimatea y Nicodemo haciendo cosas, haciendo diligencias para poder dejar el cuerpo de Jesús en un lugar digno. Y puede parecer un poco extraño. Puede parecer un poco extraño que fueran discípulos secretos. Normalmente criticamos eso. Normalmente no nos gusta la gente que se dice cristiana pero que no lo muestra a nadie. Aquí dice que eran discípulos secretos por temor a los líderes judíos. Y todavía más raro nos parece cuando pensamos qué debería superar, qué cosa. ¿Debería superar mi temor mis creencias o mis creencias deberían superar mi temor? Está bien que tenga miedo de lo que me pueda hacer o de lo que me pueda decir la gente y entonces lleve a cabo mi fe y mis creencias en secreto. Es un cuestionamiento válido quizás, pero creo que no es una crítica válida. No les digo que ustedes sean discípulos secretos como José de Arimatea y Nicodemo, porque tienen miedo de lo que les puedan decir sus compañeros, o sus amigos, o sus familiares. Pero si algo les quiero decir es que leí una frase que el secreto para ser santo es ser santo en secreto. Y uno podría malentenderla y pensar, bueno, me porto bien en secreto y en público me porto mal. No se trataba de eso. De hecho, en el caso de José de Arimatea y Nicodemo, dudo que en secreto fueran discípulos y en público fueran malas personas y en público condenaran a Jesús por decir que era el Hijo de Dios, o que cuando los líderes judíos comentaban acerca de matar a Jesús ellos estuvieran de acuerdo e impulsaran aquellos planes, sino que eran secretos porque en secreto llevaban a cabo las acciones que demandaba su fe, y en público yo creo que seguían siendo hombres piadosos, hombres que realmente buscaban agradar a Dios y no a sí mismos ni a otros, hombres finalmente cristianos que simplemente no lo andaban diciendo a viva voz. Seguramente que en secreto también predicaban, seguramente que en secreto también cantaban con gozo por tener al Mesías en la tierra ya, con gozo por los milagros que hacía Jesús, por el poder que demostraba y las cosas maravillosas que hacía. Entonces ser un discípulo secreto en sí mismo no era algo malo. De hecho, quizás si no hubieran sido discípulos secretos no hubieran podido darle sepultura a Jesús. Quizá, no sé, los hubieran apedreado, quizá los hubieran ahuyentado a otros lugares y no hubieran sido ellos quienes dejaron a Jesús en la cueva, en la tumba. Recordemos que los discípulos de Jesús, los 12, que estaban con él públicamente, que estaban con él todos los días, que eran conocidos por ser discípulos de Jesús, todos huyeron y ninguno de ellos fue el que le dio sepultura a Jesús. Entonces, eran no voy a decir que uno es mejor que otro, pero que es preferible en esta situación en particular.
haber sido un discípulo público y huir cuando arrestaron a Jesús y no darle entierro a su maestro, a su Señor, o haber sido un discípulo en secreto, pero ahora preocuparse de cosas como esta, de que el cuerpo de Jesús no fuera a quedar ahí como cualquier cosa. Yo creo que está bien tener temor a veces. Yo creo que este temor que tenían por los líderes judíos en algún momento se disipó. Yo creo que este temor que tenían José de Arimatea y Nicodemo en algún momento dejó de existir y comenzaron a vivir su fe de forma pública. O quizá nunca lo hicieron demasiado público, sino que quizá entre sus propios compañeros fariseos, Nicodemo iba y predicaba a algunos a quienes les tuviera mucha confianza, a algunos que él supiera que realmente buscaban agradar a Dios y no a sí mismos ni a otras personas. No sabemos, pero lo importante es que eran discípulos de Jesús. Y aunque tuvieran este temor, aunque sean llamados en este versículo discípulos secretos, tuvieron la valentía y el coraje para tomar el cuerpo de Jesús y tratarlo con el respeto que se merecía. Después de haber sido humillado de forma tan vil en su vida, pudieron darle el trato merecido en su muerte. Así que, resumiendo esa idea, si no quieres decir a viva voz, soy cristiano, está bien. Hay algunas personas que nos gusta casi inmediatamente cuando nos presentamos, cuando nos piden datos sobre nosotros, decir que somos cristianos, y no está mal. Como tampoco está mal el no decir inmediatamente cuando conoces a una persona o a un grupo de personas, yo creo en Dios. Lo importante es que esto no llegue a tal punto de que en secreto como que buscas a Dios y en público tratas de agradar a la gente y te comportas como cualquier pecador. Así como si manifiestas tu fe públicamente, no peques en secreto. Y por supuesto que en cualquiera de los dos casos prediques la palabra de Dios. Sea en una esquina con un megáfono, o sea con tu mejor amigo en privado. Lo importante es no avergonzarnos y cumplir finalmente con lo que Dios nos manda. Dice entonces que llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de la preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Creo que nosotros no realizamos estas acciones cuando alguien muere, no los untamos con estas especies, no los preparamos de la misma forma. Sí sé que quizás algunos los limpian, los visten con un terno, y los hacen ver suficientemente bonitos, aunque estén ya muertos. Y al igual como se cumplen esas costumbres en nuestros tiempos, en los tiempos de ellos había otras costumbres que aquí se describen y que ellos llevaron a cabo con el cuerpo de Jesús. Me parece importante destacar que el lugar donde enterraron o sepultaron a Jesús era una tumba nueva, una tumba que no se había usado antes, es decir, una tumba donde antes no había habido ningún muerto. Porque recordemos que para los judíos todo esto que tiene que ver con la muerte representa no algo bueno, sino algo muy malo. Sobre todo por sus leyes que indicaban que al tocar un cadáver uno quedaba como impuro. Y aquí tenemos entonces dos cosas importantes. Por un lado está que José de Arimatea y Nicodemo no solo se encargaron de tratar con respeto y dignidad el cuerpo de Jesús, a pesar de ser discípulos secretos, no se avergonzaron de hacer esto, sino que tampoco les importó encargarse de un cadáver que, como dije, para ellos no era algo muy bueno. No les importó. Y por otro lado, ahora sí, como un poco aplicando las leyes de los judíos, no estaba esta tumba contaminada por la muerte. Esta tumba no estaba contaminada por la muerte, no había tocado ningún cadáver había sido puesto en ella, por lo que el primer muerto, digamos, que estuvo ahí, fue Jesús. Y como sabemos, la muerte no derrotó a Jesús, sino que Jesús derrotó a la muerte.
Y de este lugar, finalmente, salió mucha vida. El cuerpo de Jesús resucitó en gloria, en un cuerpo que ya no podía morir. Y, sabemos, nos dio la esperanza de que nosotros también seremos resucitados un día junto con Él. Pero más de esto vamos a seguir viendo la siguiente clase. Por ahora nos despedimos, no sin antes hacer una oración. Señor Jesucristo, te ruego en el nombre de Jesús que nos bendigas. Te ruego, Padre Santo, que tú nos ayudes a ser verdaderamente tus discípulos. Que sea que divulguemos nuestra fe a viva voz o que la compartamos de forma privada, podamos comportarnos como verdaderos hijos tuyos en cualquier situación. Podamos cumplir tus mandamientos, Señor mío, sin ningún impedimento, y podamos agradarte a ti y a nadie más que a ti, Señor. Y si podemos agradarnos a nosotros mismos o a otros, Señor mío, siempre prefiramos agradarte a ti, porque tú eres merecedor de todo el honor, de toda la honra, de toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos la próxima semana de manera presencial. Adiós.